And I think if the exponential continues for only maybe 1 to 3 more years, then we'll start to go beyond the frontier of human knowledge. And Then things really go crazy. Estamos en San Francisco, hemos venido a uno de los eventos más grandes a nivel de digitalización y empresas, y desde aquí voy a estar hablando de cómo crear vídeos por inteligencia artificial. Pero al ver los asistentes me di cuenta que van mucho de los líderes de inteligencia artificial de la actualidad, como el fundador de Anthropic, de Perplexity, así como otros muchos más. Por lo que voy a intentar entrevistarles para que nos den algunos consejos y que nos comenten cómo ven el futuro con esta llegada de la inteligencia artificial. Y ahora vamos a movernos, que te voy a contar más detalles. Ahora nos vamos a transportar por un coche que se maneja de forma autónoma 100% por inteligencia artificial. Vamos a verlo. El vehículo se dirige a Presidio o San Francisco. Asegúrate de tener abrochado el cinturón de seguridad. Si tienes alguna pregunta, presiona el botón asistencia telefónica para hablar con un agente de asistencia al pasajero. Ahora mismo estamos en un coche que es 100% autónomo de conducción. Ese se llama Waymo, un proyecto de conducción autónoma de Google que nació en el 2009 y que desde 2016 se ha convertido en la compañía de Waymo, haciendo posible que la inteligencia artificial se ocupe de la conducción. Esto es gracias a que sus coches cuentan con un sensor LiDAR similar a los robots de limpieza, solo que en grande. Cuenta con más de 29 cámaras y radares, haciendo posible que tengamos mapas ultra detallados de todo lo que pasa en el coche. Con toda esa información, pues la inteligencia artificial coge el control de la conducción, como el que estás viendo ahora, en donde estamos en una calle donde podemos ver que el coche conduce perfectamente independientemente de las curvas y obstáculos que haya. Además, por inteligencia artificial va prediciendo cuál puede ser los futuros movimientos, ya sean de coches o peatones, decidiendo la trayectoria más segura a tiempo real y realizando un aprendizaje en enjambre. Es decir, ahora hay más de 2000 coches funcionando, por lo que todos los aprendizajes que tenga este coche con sus rutas lo va a compartir con todos los demás para que cada vez sean mejores conductores. Y en cuanto a seguridad, lo cierto es que se siente muy seguro, ya que en lugar de tener una conducción muy robotizada, se siente muy humana, adaptando toda la conducción con lo que se encuentra a su contexto. De hecho, según los datos, estos coches cuentan con menos de un 88% de accidentes con lesiones respecto a las conducciones humanas, un 79% menos de choques con airbag y de 25 millones de millas reales solo hubo 9 reclamos por daños materiales y 2 por lesiones. Y este proyecto actualmente no es rentable debido a sus altos costes. Y es que cada uno de estos coches cuesta más de $120.000. Pero dime qué piensas, ¿será este el futuro de la conducción? Acabo de llegar al hotel, ya he hecho el check-in de este evento llamado Inbound y por cierto, he visto que hay un montón de personas. Es que realmente van a estar más de 12.000 personas, 90.000 viéndolas en directo y más de 200 que van a dar charlas. Aquí, aparte de compañías como Anthropic o Perplexity, podemos encontrarnos otras grandes compañías de inteligencia artificial como OpenAI e incluso empresas muy reconocidas como Google, LinkedIn, Canvas o Notion. Ahora mismo estoy a tan solo un día de que empiece el evento, pero justo hoy me han invitado a una fiesta donde vamos a estar todo lo que vamos a estar haciendo, algún discurso, así que me voy a coger la cámara a ver si conseguimos algún consejo interesante. Y aquí me tenéis, comiendo varias cosas, bebiendo y pasándolo bien. Era el primer día y no quería molestar, así que nos vamos al siguiente y primer día oficial del evento, donde tenía una charla junto a la youtuber Tina Wang, que tiene por cierto en su canal vídeos muy prácticos sobre inteligencia artificial, y Nick, director de crecimiento de Hey. Aquí hablamos sobre cómo escalar los vídeos por inteligencia artificial. Oh my God. Oh, yeah, we don't have the video. It's something that I will do for sure. It'll take 2 minutes. I'm also kind of the biggest part out. Like, do I start producing content? You can share your listing and ask
directly xuống vui tươi mơ. Vô. Vô. Eh, sí. Al terminar, estuve charlando con Nick sobre Heijen y el futuro audiovisual. Además, pudimos entrevistarle. Este vídeo también lo puedes ver con el audio original, clicando en la ruedita pista de audio y seleccionando interlingua. Estamos por aquí ahora con el director de crecimiento de Heijen, así que vamos a aprovechar para preguntarle un poquito de introducción de la compañía y cómo esa está creciendo. Sí, ahora mismo Heijen es una de las principales plataformas de inteligencia artificial generativa. Nos especializamos en avatares de IA, es decir, en tu propia imagen. También contamos con una tecnología de traducción de video increíble para contenido y canales como el tuyo. Y estamos creciendo como locos. Ahora mismo estamos obteniendo más de 1 millón de usuarios nuevos al mes, lo cual es increíble, siendo una de las empresas líderes en este sector. En los últimos 6 meses, nuestro crecimiento ha mantenido una tendencia ascendente muy constante a medida que la adopción de la IA sigue aumentando en todo el mundo. El hecho de que seamos una compañía global hace que seamos capaces de atraer a personas y creadores de España, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, de todo el mundo. Y de hecho, una de las cosas que he dicho de la plataforma es que estáis continuamente incluyendo nuevas funcionalidades para utilizar. ¿Podrías decirme cuáles son tus favoritas y de los últimos lanzamientos cuáles destacarías? Sí, desde mayo de este año hemos lanzado 5 funciones principales en la plataforma, lo cual es muy singular para una empresa de cualquier ámbito tecnológico, ¿verdad? Normalmente solo se tienen unas pocas grandes novedades. Estamos lanzando tan rápido y con tanta frecuencia como es posible. Y mi favorito, o lo que diría que fue el lanzamiento más transformador para nosotros, fue nuestro modelo Avatar 4. Heijen crea todos nuestros modelos de sincronización labial. Y Avatar 4 es un tipo de modelo muy único que detecta microexpresiones y cómo reaccionas, las emociones de lo que sientes y mientras hablas. Puede funcionar contigo en un video como creador o con cualquier tipo de imagen que se te ocurra o que generes usando tu propia herramienta de generación. Así que hemos visto que la adopción para crear está creciendo muchísimo. En mi caso, por ejemplo, amigo, te enseñaré algunos vídeos después de esto, estoy creando mundos completamente nuevos y construyendo universos con mis propios personajes y los paso por Avatar 4. Es realmente perfecto para creadores, para negocios profesionales y es el mejor modelo que existe. Una de las cosas que he estado viendo de Heijen es que cada vez se ve más humano, sobre todo con las últimas actualizaciones que has comentado. Así que me gustaría consultarte cómo ves el futuro audiovisual y si las cámaras se quedarán solo para entrenar a los modelos. Creo que esa es una pregunta interesante para mí. Personalmente, en este momento, nosotros como empresa estamos en una trayectoria para reemplazar la cámara. Si miras lo que hemos construido, si miras lo que está en el ADN de nuestro equipo y de nuestros trabajadores, estamos en esta misión de permitir que los creadores y las personas con instinto creativo puedan generar más contenido sin tener que enfrentarse a barreras técnicas como la cámara o, ya sabes, la aptitud o la competencia de cómo grabar vídeo, ¿verdad? Así que de alguna manera ya está incorporado en nuestro ADN. Pero en cuanto a mí, lo que creo que es muy singular de nuestro enfoque y también hacia donde veo que van las cosas es que cuando dices palabras como reemplazar la cámara, tiene por naturaleza una connotación negativa, ¿verdad? Como si algo fuera a desaparecer. Pero lo que no reconocemos en esa afirmación es lo que viene junto con esa desaparición. Lo que quiero decir con eso es que queremos desbloquear la creatividad para las personas que no tienen acceso a ese desbloqueo como yo mismo, ¿sabes? Yo fui a una escuela de arte, estoy creando videos con mi imaginación de maneras que nunca habría pensado posibles, porque puedo crear un personaje, puedo añadir un guión, puedo crear una voz, puedo entrelazarlos todos y crear algo que resulte impactante para la gente. Y realmente es para desbloquear a las personas que o bien crecieron en la industria creativa o que tienen el tiempo y han estado trabajando en sus propios canales durante varios años. Piensa en ello como en alguien que ha estado sentado en su propio espacio, en su mundo, y que tiene esa parte creativa del cerebro que aún no se ha explotado. Y estamos viendo esto con la generación de IA, clips por todo X, TikTok,
YouTube, la imaginación cobrando vida de verdad. Y ahí es donde creo que ese concepto de reemplazar la cámara estamos llegando, ¿verdad? Ese siempre va a ser el camino, pero va a seguir siendo necesaria una cámara en ciertas circunstancias y ahí es donde podemos usar la tecnología de avatares para regenerarte y crear tu gemelo digital, ¿verdad? O para enmascarar errores que ocurren durante las etapas de edición. Pero ya sabes, creo que el futuro aún tiene mucho por escribirse y hasta ahora está siendo realmente divertido. Es increíble la de cosas que podemos hacer hoy que antes eran inimaginables, como la creación de nuestro clon virtual que nos comentaba Nick. Pero claro, aquí puede surgir otra pregunta, y es el hecho de cómo podemos los creadores y marcas aprovechar al máximo estas herramientas para escalar la creación de contenido sin perder calidad. Para responderlo, te quiero recomendar esta guía de aquí, en colaboración con TikTok específicamente para crear contenido. En esta guía encontrarás herramientas y trucos que te van a ayudar a escalar tu producción de contenido sin comprometer la calidad, crear piezas que conecten tanto con audiencias de marca personal como de empresa e incluso descubrir nuevas formas de aprovechar tendencia y plataformas como TikTok. Personalmente me gustó mucho cómo explican de una forma tan clara estrategias que no solo aplican a grandes marcas, sino también para creadores individuales. Y esto es muy útil, sobre todo si quieres crecer tu presencia digital y destacar en las redes sociales. Vas a poder descargar esta guía de una forma totalmente gratuita en un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este recurso gratuito elaborado con HubSpot en colaboración con TikTok y además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y ya sabiendo esto, saltemos al siguiente día que está lleno de entrevistas y sesiones. Estamos en el segundo día y ahora vamos a entrar en una charla de Darío Amodei, CEO y fundador de Anthropic, que va a estar hablando de cómo se van a transformar en los próximos 18 meses las empresas con esto de la inteligencia artificial. Y eres la empresa de software de más rápido crecimiento. Pasaste de 0 a 100 millones en 2023. Lo multiplicaste por 10 hasta 1.000 millones en 2024. Y ni siquiera estamos a la mitad del año y ya estás en 5.000 millones. Y para poner todo en perspectiva, a Microsoft le tomó 40 años llegar 1.000 millones y Apple 35 años. Podrías terminar haciéndolo en unos pocos años. ¿Cómo estás escalando y cómo te mantienes alineado con tus principios? ¿Sabes? Creo que tener éxito y mantenerse alineados con la misión, hacer ambas cosas, quizás sea lo más desafiante, equilibrar esas dos cosas. Y creo que la forma en que intentamos hacerlo es que por un lado tenemos que ser pragmáticos, no puede ser rígido en todo, pero observamos cuáles son las cosas fundamentales que realmente nos importan en la misión: seguridad, protección y confianza. Entonces, ¿qué pasará con la inteligencia artificial en 2 o 3 años? ¿Hacia dónde irá? Sí, así que, de nuevo, yo volvería a esta dicotomía en la que estamos, en este crecimiento exponencial, y si ese crecimiento continúa, solo tiene que seguir 1, 2 o 3 años más para que ocurran cosas absolutamente increíbles. En términos del modelo, en términos de las capacidades del modelo. Y así, de nuevo, hay, ya sabes, como dos mentalidades. Está como, bueno, el sentido común. Esto simplemente no puede, esto tiene que parar, no puede continuar, versus, ¿y si realmente lo hace? Y creo que soy alguien cuyo instinto siempre ha estado del lado de ¿y si sí sucede? Creo que sí sucederá. No estoy seguro de eso, pero es donde pondría mi apuesta. Y la forma en que lo pienso desde la perspectiva de los modelos es, ya sabes, hoy diría que los modelos que tenemos pueden ser tan inteligentes como un estudiante universitario inteligente. En algunas áreas son capaces de aumentar lo que hacen los profesionales, ¿sabes? Hemos visto eso en la medicina. Sí. He escuchado muchas historias de personas, ya sabes, que usan, ya sabes, suben su información médica a la inteligencia artificial. Aún no están al nivel donde son lo suficientemente creativos como para ir más allá de la frontera del conocimiento humano. Y creo que si el crecimiento exponencial continúa solo tal vez de 1 a 3 años más, entonces comenzaremos a ir más allá de la frontera del conocimiento humano y entonces las cosas se volverán realmente locas. Estamos en Asana, una de las plataformas líderes para gestionar tareas en colaboración. Y hoy estoy aquí con Zacarías, ingeniero de soluciones, y nos va a estar comentando el futuro de la gestión de tareas y proyectos con la inteligencia artificial. Bueno, Zacarías, encantado de conocerte, muchas gracias por tenernos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte sería que hicieras una pequeña introducción sobre qué es Asana y el crecimiento que está teniendo la empresa.
Claro, Asana es una plataforma de gestión de trabajo colaborativo con más de 15 años y en esencia lo que intentamos resolver es quién hace qué, para cuándo y por qué. Ahora mismo hemos estado esforzándonos mucho en centrarnos en cómo integrar Asana con la IA, pero también en aprovechar la colaboración humana y en el estado futuro de nuestro crecimiento, así que la inteligencia artificial y el crecimiento han servido realmente para acelerar el punto en el que estamos hoy. Creo que acabas de mencionar toda la parte de inteligencia artificial. Me gustaría preguntarte cómo ves el futuro en los próximos 5 años con todo lo relacionado en cuanto a gestión de proyectos y tareas con esto de la inteligencia artificial. Ahora mismo con la IA dentro de Asana, con AI Studio y nuestras funciones nativas de IA, ya puedes empezar a hacer gran parte de esto, automatizando la mayoría de las tareas. Pero seguimos creyendo firmemente que todavía debe haber una persona en el proceso, así que ya sea un ticket o una solicitud creativa, con el briefing generado, aprobado automáticamente y asignado al miembro adecuado de inmediato, hoy ya podemos hacer casi todo eso con inteligencia artificial. Pero creo que la pieza final en todo ese proceso, contar con la participación humana para poder colaborar y obtener la aprobación final sigue siendo, para mí, el punto donde los humanos están involucrados. Pero veo que en el futuro de la IA se irá viendo cada vez más, como ya sucede hoy, que los compañeros automaticen muchas de las tareas manuales y asignen el trabajo más estratégico a personas como nosotros. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta y la verdad que es interesante el futuro que nos viene con la inteligencia artificial y cómo vamos a poder interactuar con estas para conseguir los objetivos de proyectos reales. Y que destacaría que lo sé. Estamos ahora en Eleven Labs, una de las empresas líderes en creación de voces por inteligencia artificial, y venimos hablando con Dina, miembro del equipo de Go-to-Market de esta empresa. Dina, muchas gracias por tenernos. Encantado de conocerte. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte sería una pequeña introducción de la empresa y el crecimiento tan grande que estáis teniendo. Sí, somos Eleven Labs, somos una empresa de inteligencia artificial de audio, producimos nuestros propios modelos y también contamos con una plataforma de agentes que te permite implementar un agente de voz. Muy rápidamente hemos visto agentes surgir en todas las industrias y hemos visto un crecimiento sustancial, tanto internamente como en los sectores con los que trabajamos, así que estamos muy entusiasmados con ello. Últimamente estoy viendo muchas asociaciones en Eleven Lab y cada vez se sienten más humanos. Así que me gustaría preguntarte cuál es el caso de uso más sorprendente con el que te has encontrado. Recientemente lanzamos nuestro modelo de música y ha sido increíble ver cómo surgen distintos casos de uso. Creo que lo más interesante que hemos visto hasta ahora es que las plataformas toman nuestro modelo de música y permiten a sus usuarios crear contenido único y personal. Y es muy emocionante ver la alta calidad del resultado de este modelo de música y las formas tan interesantes en que diferentes clientes están utilizando nuestra plataforma. Y con todos estos avances, me gustaría preguntarte qué industrias se están transformando más con todas estas actualizaciones y las futuras que pueden llegar con las nuevas funcionalidades que vayáis a sacar. Lo mejor de la plataforma de Eleven Labs es que trabajamos en muchas industrias diferentes. Algunas en las que estamos viendo mucho crecimiento son la sanitaria, la bancaria y la educativa. Me entusiasma ver cómo la educación cambia a medida que aparecen más agentes y se crea contenido distinto para ese sector. Creo que esto permite que la educación sea más accesible para más personas, así que estamos muy emocionados por ello. La verdad que es impresionante la cantidad de cosas que se están transformando a día de hoy y la que están por llegar. Así que, Dina, muchísimas gracias por tenernos y compartir toda esta información para nosotros. Estamos aquí en Make con el responsable de desarrollo de negocio, con Nicolás. Muy buenas noches. Y vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas sobre la automatización y qué podemos llegar a hacer con esto. Bueno, para aquellos que no conozcáis aún esta herramienta, Nicolás, ¿nos puede dar un poco una breve introducción de cuál es la empresa y el crecimiento que estáis teniendo? Hola a todos, gracias por la oportunidad. Make es una herramienta de no-code de automatización que permite integrar miles de aplicaciones, soluciones en pocos clics. Una integración con Make es 5 veces más rápido que una integración manual, entonces permite escalar la automatización con esos clientes. Cierto es que puedes interconectar miles de herramientas y los casos de uso son súper amplios. Entonces quería aprovechar para preguntarte qué es lo más sorprendente o loco que has llegado a haber construido con Make. Entonces te diría que lo más sorprendente que he visto hasta ahora es una empresa francesa que se llama GoJob, que han básicamente doblado su resultado y su facturación utilizando Make y inteligencia artificial. Lo que ellos son una agencia de contratación para trabajadores temporales y contratan cada mes entre 20.000 y 50.000 personas para sus clientes. Y básicamente lo que han hecho es que han integrado inteligencia artificial con Make para poder cualificar automáticamente los candidatos que tienen para sus clientes, permitiendo a su equipo de doblar la productividad del 50%.
y eso le ha permitido también a escalar a overseas, como se dice en inglés, a Estados Unidos sin tener costos mayores de staff. Nicolás, mira, y otra de las cosas que me suelen preguntar mucho es tema de cómo empezar con la automatización. Hay muchas personas que quieren empezar tanto a automatizar sus procesos como meterse en este negocio para ayudar a otras empresas a automatizar. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere iniciar en ese tema? Entonces, es verdad que el tema es muy amplio. Ahora la automatización, especialmente con este área de la IA que está empezando, todos quieren empezar por un lado. Lo que yo recomendaría personalmente es empezar por algo existente. Entonces, es mirar un poco dentro de los procesos internos, donde son los puntos de dificultades, donde perdemos mucho tiempo, en vez de empezar a crear otro tipo de caso de uso que no está existente. Entonces, siempre basarse en el existente, empezar de ahí y medir un poco con una matriz, por ejemplo, donde hay el más impacto donde podemos empezar. Y de ahí tenemos un primer caso de uso donde hay suficiente valor para invertir un poco de recursos, de tiempo y aportar valor a la empresa. Todo eso también ayuda. Una vez que tú ya conoces, ¿no?, ese caso de uso real, como bien has comentado, que tú ya estás haciendo, pues al final te permite también pedirle a las herramientas, oye, ¿qué exactamente quiero? Porque ya sé que funciona y de ahí pues empezamos a escalar, como el caso de la empresa francesa, ¿no?, que ya tenían sus procesos, tenían muy claro que tenían que automatizar y consiguieron doblar resultados manteniendo equipo. Estamos aquí con Nick, él es el responsable de desarrollo de negocio de la empresa de Leonardo AI. Nick, ¿nos podría introducir un poco sobre la compañía Leonardo AI y el crecimiento tan rápido que estáis teniendo? Sí, trabajo con Leonardo AI. Somos una plataforma creativa que ofrece a los creadores un conjunto unificado de herramientas para manipular la IA generativa y los modelos de video. Independientemente de lo que sea, estamos totalmente enfocados en ser agnósticos respecto al modelo y en ofrecer a los creadores una forma de sacar el máximo partido a cualquier modelo que quieran usar, de una manera unificada y sencilla, sin tener que ser ingenieros de prompts ni tener que reaprenderlo todo cada vez que aparece un nuevo modelo. Y aparte de todas estas funcionalidades, lo cierto es que Leonardo AI cada vez añade más funciones y lo cierto es que veo que la compañía crece mucho, ¿verdad? Sí. Y en cuanto a nuestro crecimiento, hemos tenido un crecimiento enorme. Comenzamos como B2C. Tenemos el tercer canal de Discord más grande del mundo, así que definitivamente mucha gente nos adora. En cuanto al lado B, 2B, es algo que las empresas están adoptando cada vez más. Tenemos literalmente a miles de desarrolladores que ya están utilizando nuestra API para integrar directamente en lo que están creando cualquier cosa que ya esté en la plataforma. Y luego, a través de nuestra adquisición con Canva, que ocurrió hace aproximadamente un año, ahora impulsamos a más de 235 millones de usuarios al mes con nuestra tecnología. Así que el crecimiento ha sido increíble. Y sí, nos encanta ver tanto en el lado B 2C como en el B2B a los creadores usando nuestras herramientas para crear las imágenes y videos con IA que desean crear. Lo cierto es que he saltado a la herramienta y he estado viendo que podemos hacer prácticamente cualquier cosa, desde generar imágenes, hacer vídeos, pasar de dibujos a otro tipo de imágenes. Y por ello me preguntaba qué oportunidades nacen con herramientas como Leonardo AI, ya que nos permiten hacer prácticamente cualquier cosa. Hay muchas oportunidades que creo que una plataforma como Leonardo va a abrir, especialmente cuando se trata de producir contenido, volumen y pura ideación, ¿verdad? Uno de los mayores obstáculos a la hora de escalar la creatividad históricamente ha estado en esa fase inicial de simplemente idear, ¿no? Pero con una herramienta como Leonardo, ahora puedes comenzar con una idea y en lugar de tener que tomarte como días para, ya sabes, juntar 1 millón de activos, en momentos puedes tener múltiples variantes de ese mismo concepto, ¿verdad? Así que solo como un pequeño ejemplo de un caso de uso, digamos que tienes una campaña, ¿verdad? Y te gusta el creativo general que has construido. Tienes un modelo, están sosteniendo el producto y tal vez están en un balcón en Santorini.
Y dices, me encanta el aspecto general, pero veamos si podemos expandir el ciclo de vida de ese contenido. Bueno, con algo como Leonardo ahí, ahora puedes tomar esa toma exacta y ponerla en Río de Janeiro. Y luego puedes tomar esa imagen fija y animarla en un vídeo, donde ella se da la vuelta y puedes añadir ángulos de cámara y tomas de cámara. Y puedes hacer todo eso con herramientas simplificadas sin tener que ser un ingeniero de prompts para saber cómo hacerlo. Así que creo que hay mucho en camino y en última instancia digo todo eso para decir que va a dar a los creativos la capacidad de hacer más de lo que hacían antes, pero más rápido y también quitar parte del trabajo que no querían hacer. Viendo la cantidad de cosas que podemos hacer de una forma tan rápida y fáciles en cuanto a la creación de contenido, ya sea imágenes, ya sea vídeo, ya sea utilizar diferentes modelos. Así que me preguntaba cómo realmente todo esto puede cambiar industrias como el artístico o todo el apartado visual. Así que en cuanto a dónde veo que encajan la generación de imágenes y vídeos con IA, en Leonardo seguimos muy enfocados en crear para el creador. Y la razón por la que lo digo es que no hay nada que vaya pues a quitar el elemento humano de aportar narrativa y dar emoción a una pieza creativa, ¿verdad? Entonces, es posible que podamos producir más arte más rápido, a gran escala, más conceptos, y va a quitar mucho de ese trabajo manual que los diseñadores y creativos no quieren hacer, pero lo que no va a hacer es reemplazar el elemento humano que los creadores aportan, ¿verdad? Y al final del día, eso es realmente lo que hace especial a lo creativo, su capacidad de entrelazar ese elemento humano en cualquier recurso que estén creando. Muy buenas, hoy estamos con Camilo. Encantado. Javi, ¿cómo estás? Muy buena. La verdad que estoy súper ilusionado porque Camilo es una persona con amplia experiencia en el mundo empresarial. Ha estado trabajando en empresas como Google, como IBM. Actualmente está como vicepresidente de ventas en HubSpot. Y me gustaría aprovechar para consultar de Camilo cómo estás viendo la transformación de la inteligencia artificial a nivel global en el mundo de las empresas. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Y sí, son años de experiencia en compañías que vieron nacer la tecnología como IBM, que la llevaron a masificarse como Google y hoy desde HubSpot llevando lo que es el mundo de marketing a la atención del cliente y extendiendo ese alcance. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse, no es un secreto, y viene insertándose desde el celular que usamos todo el día hasta la sanduchera del día de hoy. Pero lo importante ahí es ver cómo hoy transforma negocios. Y ahí partimos de un mundo donde aterraba a los negocios, nos daba miedo acercarnos y al entenderla nos dimos cuenta del valor que puede traer. ¿Y cuál es ese valor? Repensar tus procesos, repensar tu manera de escalar. Y hoy puede hacer que una persona sentada en Latinoamérica, en Europa, en Asia, piense global y pueda tener canales de alcance global. Entonces, ¿eso cómo lo vemos? Los agentes. Los agentes es la forma en que la tecnología o la inteligencia artificial, y me voy a volver un poquito para que lo veamos rápidamente. Lo primero fue Machine Learning. Machine Learning, estamos hablando de esto es A, esto es B, esto no es A, esto no es B, y así entrenábamos las máquinas, mostrándole mucha información. Luego pasamos a lo generativo. Entonces ya hacíamos una pregunta y nos daba un texto más completo. Los agentes le estamos dando autonomía a la inteligencia artificial para que hoy pueda operar y tomar decisiones por nosotros. Siempre va a estar supervisada por el humano, siempre vamos a estar ahí para dar la estrategia, pero hoy transforma cualquier negocio. Algo que vimos hoy, servicio al cliente. Probablemente si nos estás viendo y tienes una empresa, tienes un área de servicio al cliente. Si no, ve y la creas. Pero ya teniéndola, ¿qué puedes hacer? Pasar de reactivo a proactivo. Imagínate que la inteligencia artificial te ayuda a entender qué cliente va a traer un problema y no solamente lo que vemos hoy, que es cuando tienen un problema. Eso impacta a cualquier industria, a cualquier negocio y es una herramienta súper poderosa para entender a tu cliente incluso antes de que tenga un problema. Es increíble, la verdad que es impresionante lo rápido que está avanzando todo. Y una de las cosas que me suelo preguntar es, ¿qué sectores o industrias piensas tú que serán las primeras en reinvertirse, pero por completo? No solamente cambiar algún pequeño proceso, sino que cambie de inicio a fin. Yo creo que hoy en día lo que estamos viendo afecta a muchas industrias, pero hay una gran revolución que se está dando en el mundo y es el mundo de la fintech. Históricamente la banca ha estado muy asociada a una sucursal. Obviamente es altamente regulado porque maneja dinero, maneja el dinero de las personas principalmente y de las empresas, pero se han tenido que modernizar y son las que más duro les ha pegado. Y ahí está el surgimiento de todos estos neobanks
a nivel mundial. Y hoy tienes bancos que no tienen sucursales. Hoy tienes bancos que no tienes sino básicamente una página web o una aplicación y desde ahí operas y no cambió nada en nuestra realidad. Pues que esa industria ya está en ese mundo, en esa revolución. Y yo creo que la segunda que se ha visto impactada es todo lo que es creación de contenido, que anteriormente pues se hacían bastante trabajo, pero hoy usted no ve en el contexto. Pero estamos pudiendo hacer esto con esta calidad, con lo que antes era un equipo de 10 personas, con mucho menos de la mitad de eso. Y no sacrificamos calidad, empezamos a hacer cosas diferentes sin sacrificar contenido y de nuevo generando hoy una mejor calidad. Pues hoy la fintech, pero cualquier industria hoy debería empezar a repensar cómo se posiciona mejor por la inteligencia artificial. Hoy en día nos encontramos muchas funcionalidades, muchas herramientas que realmente son capaces de automatizar muchos de los procesos que las empresas llevan haciendo. Pero normalmente siempre tenemos que terminar con una aprobación antes de que se realice cualquier acción por parte de la IA. Pero ¿crees que en un futuro la inteligencia artificial puede llegar a tomar decisiones estratégicas? Ahí la parte clave que mencionaste en tu pregunta es estratégicas. Y ahí, pues la visión que he construido HubSpot también tiene esa misma visión del mercado y es la IA no llega a reemplazar. Lo que hace el humano es tomar decisiones, la IA va a acelerar la implementación de esas decisiones. Les doy un ejemplo puntual. Si han estado en ventas, lo han sufrido, como yo, parte de lo más complejo es la prospección, que es llamar a un cliente que no sabe que tú existes, que no sabe que tienes un producto que le va a ayudar y tratar de entrar desde ceros con una llamada en 10 segundos. Es un trabajo muy difícil y las tasas de rechazo son muy altas. Ahora, imaginarle eso a la vuelta. Y como la inteligencia artificial hoy te dice una lista de tareas y te va a sugerir incluso un correo o un script de llamada. Eso lo hacemos ya en Ops por el día de hoy, desde la herramienta o el agente de prospección que tenemos. Pero no se olvida que hay un humano. Entonces primero se lo presenta al humano para que el humano tome la decisión, porque de pronto tú te diste cuenta de algo que no está en la IA. Por ejemplo, tuviste una llamada con ese cliente y el cliente dijo, sabes que me voy de vacaciones. Entonces la IA te dice, oye, no has hecho un seguimiento en una semana. Envía este correo ahora. Tú tienes contexto. Tú tomas la decisión de decir no lo voy a enviar, porque sé que va a ser molesto y no va a aportar. Pues la IA presenta, pero el humano todavía dispone de que eso suceda o no. Y así vamos a ver mucho. Va a ser asistido, va a ser el mejor equipo que se ha creado en la historia de la humanidad. Es humano con la inteligencia artificial al servicio de los clientes. Me gustó mucho la palabra que has dicho de equipo, porque realmente podríamos decir que la inteligencia artificial es, por así decirlo, uno de los mejores compañeros de trabajo que podríamos llegar a tener. Disponible las 24/7, no se cansa, no protesta, nos ayuda y por ello muchas de las tareas quizás que nosotros podamos llegar a aprender hace unos 5 años, hoy en día la inteligencia artificial pueda llegar a hacerla. Así que una de las preguntas que me estoy haciendo es, ¿qué crees o qué sería de las cosas más importantes que deberíamos de aprender con el futuro que tenemos de la inteligencia artificial para que no aprendamos una serie de cosas que realmente el día de mañana quizás no tengamos ni siquiera que hacer nosotros? Bueno, yo sé que este video no es muy largo y nos va a jugar en contra del video, pero tenemos que aprender a profundizar. Entonces, la inteligencia artificial no es algo que vamos a aprender viendo videos de 30 segundos en el día mientras vas camino a tu casa. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es siéntense un viernes. Ese viernes que no sabían qué hacer con esa hora que está en el calendario y dando vueltas y empiecen a aprender de inteligencia artificial. Desde HubSpot hemos puesto recursos en la academia de HubSpot por darles una idea, pero incluso escojan el LLM favorito que ustedes tengan, que es la herramienta como ChatGPT, Gemini, Claude que ustedes tengan en su celular y háganle estas preguntas y empiecen a hablar, a conversar y dile, oye, ¿cuál sería la mejor forma de aprender de tu modelo? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo podría aprender a hacer mejor el uso tuyo en mi vida? Y empezar a usarlos para construir un modelo de aprendizaje. Y sobre todo, estar muy al tanto de lo que acontece en el mundo de tecnología, porque va muy rápido, pero trae muy buenas funcionalidades. Ha habido lanzamientos en las últimas 2 semanas donde ya edición de fotos es increíble lo que se puede hacer. Eso es nuevo. Donde video, generación de video, se hace también. Pero de nuevo, si no sabes cómo hablarle, si no entiendes cómo funciona, vas a hacer un video de baja calidad, no va a llevar a tu objetivo. Y ahí de nuevo vuelve a ser un coequipero o un equipo del humano y la inteligencia artificial para hacer ese match que es muy necesario. Entonces yo creo que dentro de todo,
Estamos en un mundo de opciones y la opción es tuya. La opción debe ser aprender de cómo funciona porque la IA ya llegó para quedarse y tú te estás perdiendo de tener un nuevo amigo al no tenerla al lado tuyo.